los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Hola, un gusto de encontrarnos nuevamente y muy bienvenidos a nuestro estudio de Más Esperanza. En este momento, junto a tu grupo de estudios, vamos a estar estudiando un tema bien importante de la Palabra de Dios, que se titula Los dones espirituales. Es la lección número 5. Tú vas a seguir la lección número 5 con tu grupo de estudios durante este momento, este rato, y luego vamos a compartir algunas breves imágenes, algunas breves consideraciones de otros pasajes de la Biblia que tú no habrás estudiado en la lección. Este tema va a responder algunas preguntas que seguramente tú tienes en relación al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a hacer un repaso guiado a través del estudio en unos momentos, y ese repaso guiado lo vas a hacer con la hoja junto a tu grupo de estudios. Al terminar ese repaso, vamos a dedicar un instante a hacer otras consideraciones que por razones de tiempo ustedes no habrán tenido la oportunidad de hacer para profundizar un poco el tema, y vamos a picar tu curiosidad para que tú sigas investigando. La palabra don se usaba en la época bíblica con muchas consideraciones. Básicamente hacían relación a un objeto o un obsequio, un regalo, un favor especial que se le daba a alguien que no lo había ganado, o aún más, que no lo merecía, como un favor especial, un favor de misericordia. Por supuesto que había varios significados en la antigüedad, y muchos de esos significados tú vas a encontrar en las Sagradas Escrituras, que surgen del contexto en que fueron usados o en que fueron expresados. Es interesante que tú y yo juntos vamos a comprender qué son los dones espirituales. Tal vez tú nunca te has hecho esa pregunta o has estado interesado en saber cuál es tu don. También vamos a ver quién los da o los otorga. Algo bien importante. ¿Cuáles y cuántos son los dones que encontramos en las Sagradas Escrituras? Que no son listas comprensivas completas, habrá más para seguir estudiando. Pero lo importante, ¿cómo puedes saber cuál o qué don espiritual tú tienes? Ese es uno de los propósitos de nuestro estudio. Pero lo más importante, y con esto vamos a concluir luego que hagamos el repaso, ¿cuál es el propósito o la razón por la cual ese don te fue dado o concedido a ti? Vas a ver que es un estudio apasionante. Te va a poner no solo en armonía con un sentido para tu vida, sino también con la voluntad y el propósito que Dios tiene para ti hoy y ahora y desde aquí en adelante por la eternidad. Dios te bendiga, disfruta intensamente de este estudio. En unos momentos vamos a hacer algunas consideraciones finales. Nos encontramos nuevamente. Un gusto de que hayas disfrutado de este tiempo estudiando este tema apasionante. Espero que hayas podido responder todas las preguntas de la lección. Hay algunos principios importantes en esa lección que son fundamentales y que te van a ayudar mucho en tu vida hoy y de aquí en adelante. No solo para entender el tema de los dones espirituales en las Sagradas Escrituras, sino también para que entiendas que fueron otorgados a ti por el Espíritu Santo, y no solo a ti, sino a diversas personas, para un beneficio individual y también para el beneficio de tu familia y de la iglesia. Es evidente, cuando leemos y repasamos las Sagradas Escrituras, que algunos dones sobresalen de manera especial luego de la ascensión de Cristo. Es decir, que evidentemente el propósito de Dios para su pueblo, para su iglesia, era conceder esos dones, esos favores, ese regalo, esos talentos especiales para que la gente pudiera prepararse y preparar a otros para el regreso de Jesús. Tú pudiste ver a través del estudio que hay diferentes listas, especialmente hay 4 o 5 pasajes bien marcados con listas de dones que Dios distribuyó a través del Espíritu Santo. Fueron dados a la iglesia con el propósito de que la iglesia estuviera unida y también de que se preparara para cumplir con la misión que Dios le había encomendado de alcanzar al mundo y prepararlo para su pronto regreso. El crecimiento del reino de Dios
y el regreso de Jesús están íntimamente relacionados con el concepto de los dones espirituales. Nosotros no podemos separar esos dones o esos favores que Dios dio al contexto del reino de Dios y de su segunda venida, porque entonces perdemos de vista el ideal esencial por el cual Dios concedió esos dones. Nos resulta claro que Dios ha estado trabajando y distribuyendo estos dones, pero no solo exclusivamente en los tiempos antiguos. Tú te habrás encontrado con gente que dice, no, pero esos dones, esos favores, esas bendiciones, esos talentos, lo tenían los profetas, los tenían los apóstoles, estaban en la época bíblica, pero ahora ya no se ve eso. Sin embargo, vamos a ver, en manera especial, en este breve repaso y en lo que tú estudiaste, te habrás dado cuenta que el propósito de Dios permanece hasta la actualidad, no solo para que esos dones perduren y se acrecienten hasta el tiempo del fin, sino para que se cumpla su propósito. En el pasaje inicial que estudiaste en la lección, queda claro que es Dios, por medio de la persona divina del Espíritu Santo, quien da u otorga esos dones. No pierdas de vista esto, porque a veces hay algunos malos hábitos, hay algunas malas costumbres, hay algunos defectos o deficiencias de nuestro carácter, y nosotros solemos decir, este tiene el don de la crítica, este tiene el don del conflicto, este es un peleador o una peleadora. Esos no son dones. Los dones, los favores, tienen el propósito de ser asignados por Dios para bien y para beneficio. Cuando Dios da esos dones, no separa la entrega de ese don a la persona a quien le está dando el don. Es decir, que evidentemente Dios para esa persona tiene un propósito y para que esa persona sea un instrumento tiene también un propósito especial. Vas a observar en unos momentos en la pantalla una lista de pasajes que tú puedes usar para profundizar este tema. Y de alguna forma tú vas a ver esa serie de pasajes y yo quiero animarte a que tú puedas estudiarlos, tú puedas profundizarlos, analizarlos, hacer notas, de tal forma que te sean significativos, porque en este breve tiempo no vamos a tener la oportunidad de repasarlos todos por completo. Nos vamos a dedicar a algunos de esos pasajes en este momento. Pero yo quiero animarte, tú los estás viendo ahora en la pantalla. Tú puedes anotarlos, y si no puedes poner en pausa el DVD y asegurarte que los tienes claro. Vas a disfrutar profundizando esta parte del estudio de aquí en adelante. Cuando tú y yo, o quienes estudiamos la Biblia, hablamos de los dones inmerecidos, por supuesto tenemos que afirmar y recordar siempre que el mayor don que se nos ha concedido es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Además, es interesante ver y saber que Jesús anticipó que al irse Él vendría el Consolador, es decir, se muestra el don de la persona, la manifestación y la obra del Espíritu Santo. Debe advertirse, es importante, que los dones del Espíritu no son lo mismo que los frutos del Espíritu. Ese ya será otro tema que tú puedes profundizar o ahondar. Los dones del Espíritu son gracias del poder divino, dados con el propósito de fortalecer a la persona, a la familia y a la iglesia, preparándoles para la misión. Los frutos del Espíritu son cualidades o manifestaciones divinas en el carácter de la persona que le va modelando de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Los dones de Dios para nosotros, ya sean temporales o espirituales, se resumen en las palabras del apóstol Santiago. Nota conmigo este hermoso pasaje donde Santiago dice en el capítulo 1 y en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por eso decíamos que todo lo que no se refiera a una buena dádiva o a un don perfecto en realidad no son dones, no podemos hablar de dones. Son a veces defectos, son hábitos, son costumbres, son tradiciones, pero no son dones. Hay un hermoso pasaje en un libro que se llama El Camino a Cristo, donde la autora, Elena G. de White, dice, el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don.
la vida, la muerte, la intercesión del Salvador, el misterio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados en favor de la redención del hombre. Qué hermoso, ¿no? Es decir, qué lindo es entender que en el principio de los dones espirituales, Dios dio primero el mayor don y todo el don que podía dar en Cristo Jesús. Es muy normal que muchos de nosotros sintamos que de repente no soy útil. Hay gente que dice, bueno, yo no sirvo para nada, no sé cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. A mí me gusta seguir, me gusta sentarme, me gusta escuchar. Hay gente que dice, yo no he recibido ningún don especial de Dios. Sin embargo, como estudiaste, y vamos a ver en un momento, te vas a dar cuenta que esto no es así. No vamos a detenernos en todos los pasajes, pero quisiera que extraigamos algunas lecciones de algunos de ellos. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, si estás allí en tu hogar o en el grupo de estudio, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y los versículos 10 y 11. Tú puedes seguirlo también en la pantalla. Dice el apóstol Pedro así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Presta atención a esto. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entonces dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú notas esta secuencia, es interesante que Pedro nos ayuda a entender que cada uno recibió un don. Es decir, que Dios no me dio a mí un don y a ti no te ha dado un don. Cada uno ha recibido un don. De nuevo, el apóstol Pedro nos ayuda a entender que es evidente que quien da el don es Dios. No es porque a mí se me ocurre yo quiero tener este don, lo voy a tener. Dios en su sabiduría y en su providencia sabe la necesidad mía, la necesidad de mi entorno, de mi iglesia, y me concede como instrumento en sus manos ese don. Y entonces el apóstol Pedro nos ayuda a entender que ese don que recibimos tiene un propósito. Y aquí me voy a detener un poquito más. Porque tú ya estarás pensando y reflexionando durante algunos momentos y te habrás dado cuenta que de repente tú has reconocido que Dios ha manifestado un don en tu vida, pero no lo estás usando. Y entonces aquí viene lo que el apóstol Pedro menciona. Ese don es para que tú lo ministres a otros. No es para que lo guardes, no es para que lo uses solamente para ti o para tu beneficio, es para que tú lo ministres a los otros. Quiero hacerte un desafío en este momento. Es importante que tú reconozcas el don o los dones que Dios te ha concedido. Y que hagas una decisión hoy y en esta hora y antes de terminar esta sesión de estudio, tengas una plegaria, una oración y te comprometas a decir, Señor, yo voy a usar ese don para ayudar y ministrar a otros. De repente ese ministerio a otros puede ser un ministerio a tu familia, puede ser un ministerio en tu lugar de trabajo o en tu lugar de estudio y por supuesto en la iglesia, en la congregación de fe con la que tú te reúnes. Ahora hay un ingrediente más que menciona Pedro. No pierdas de vista esto, porque Pedro dice que ese don que le fue dado a cada uno y que recibiste para ministrar a otros, tiene que ministrarse conforme a la multiforme gracia de Dios. Esto es apasionante. Tú puedes sentarte y pensar por un buen rato acerca de esto. Porque, ¿cómo es la multiforme gracia de Dios? La Biblia nos muestra que es incondicional, que es abundante, que es sobreabundante. Quiero que tú reconozcas, como yo he reconocido muchas veces, que a veces nosotros somos un poco tacaños con la manera en que ministramos ese don, porque no es conforme a la gracia de Dios, sino que es conforme a lo que me parece, al tiempo que tengo, es conforme a si me da la gana, o si me levanté bien, o si me gustó lo que están haciendo en la iglesia, o si me gustó lo que están haciendo en determinado lugar, y si no me gusta, no participo. Pero no es esto lo que Dios dice a través de Pedro en su palabra. Dice que tenemos que ministrarlo conforme a
abundante y maravillosa y multiforme gracia de Dios. Así que, por favor, también hoy, toma la decisión de que vas a evaluar cuánta gracia Dios te está concediendo y conforme y en proporción a esa gracia, en agradecimiento a Él, vas a ministrar el don que Dios te ha dado. Y hay dos cosas más que el apóstol Pedro menciona. Presta atención a esto. Dice el apóstol Pedro que si hablamos conforme a la palabra de Él. No es lo que a mí se me ocurre, no es mi opinión, entre comillas, no es mi percepción acerca de tal o cual cosa. Ese don tengo que ministrarlo cuando hablo conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, basado en un escrito está. No es una ocurrencia, es lo que está aquí. Claro, yo lo puedo interpretar en oración, buscando con sabiduría, pero tengo que estar apegado a la palabra de Dios. Y entonces viene algo sumamente apasionante. Dice Pedro también que el ministerio, la ejecución, la práctica de ese don es conforme a su poder. No es mi habilidad o tu habilidad, no es nuestro carisma o nuestra capacidad o nuestra preparación, es por el poder de Él. Qué lindo es que nosotros podamos entender esto y vivir esta experiencia. Si presentamos de alguna forma a Él lo mejor que tenemos, con toda sinceridad, con amor, con una devoción, una dedicación especial y el anhelo ferviente de servir a Jesús y servir a los que están a mi alrededor, ese don, ten la seguridad de que va a ser plenamente aceptado por Dios y va a ser plenamente útil para el plan y el propósito que Dios tiene. Ahora es interesante, estábamos hablando de Pedro hace unos momentos, que el apóstol Pablo refuerza un poquito la idea del plan y el propósito y dice en la epístola del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 12, y dice el apóstol: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, y entonces dice, para edificación de la iglesia. Qué interesante es que no podemos desvincular el don que Dios me ha concedido con un propósito especial, con un ministerio especial, de la congregación de fe, de la iglesia. Es el plan de Dios que yo pueda estar identificado, unido a un grupo de personas que amamos al Señor, que somos fieles a Dios, que servimos al Señor y nos preparamos para el momento glorioso de su venida. Y por supuesto entonces, Pablo nos dice que yo tengo que procurar abundar en esos dones espirituales, crecer, disponerme, decirle: Dios, úsame. Pero siempre tiene que ser para edificación de la iglesia. No es separado de la iglesia, no es separado del beneficio de la congregación de fe. Hay una declaración muy linda en un libro que se titula Palabras de vida del gran maestro, donde Elena G. de White escribe en ese libro comentando sermones de Jesús y dice que la ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. A mí me llamó mucho la atención. Ella menciona: se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se va a conmover a ningún corazón, ni ningún pecador va a ser ganado para Cristo. Quiero animarte a que en tu hogar leas detenidamente los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios. Son 3 capítulos apasionantes, se habla de los dones espirituales, se habla del énfasis de los dones, el propósito de esos dones. Y allí Pablo resalta y estudia este tema, y cuando tú encuentras en el medio de estos 3 capítulos aparece en 1 Corintios el capítulo 13, donde él resalta el don del amor como el mayor don que podemos anhelar y compartir unos con otros. De hecho, el apóstol Pablo dice que sin ese don no somos nada. Yo no puedo decir que soy un buen cristiano y decir, pero yo no tengo el don del amor. Porque cuando tengo el don del amor, eso me capacita a ser un buen cristiano. Y de hecho, Pablo reafirma en los primeros versículos de ese capítulo que nada de lo que hacemos sirve realmente si yo no tengo el don del amor. Es decir, a veces nosotros nos damos cuenta que nuestra tarea, nuestro ministerio es infructuoso porque lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por amor a Dios y amor a los demás.
Entonces necesitamos el don del amor que viene a llenar nuestra vida y a impulsarnos para aplicar los dones que Dios nos ha dado para el beneficio nuestro, de nuestra familia, de nuestra iglesia y de la obra que Dios nos ha encomendado. Termino con un ejemplo típico, que es el ejemplo de Daniel, un joven maravilloso. Él se propuso dedicar su vida y los talentos y dones que había recibido a Dios. Perseveró, fue disciplinado, fue obediente y fue un instrumento poderoso en las manos de Dios para ser tan importante para ese reino y para ese imperio como cualquiera que estaba allí, y Dios lo usó poderosamente, y encontramos en las Sagradas Escrituras un lindo ejemplo. ¿Por qué Dios no puede hacer eso también en tu vida? ¿Por qué Dios no puede cautivarte para que tú también puedas, usando ese don, hacer una diferencia en la comunidad en donde te encuentras, en la iglesia, en el lugar de trabajo, en la ciudad donde estás, y puedas conmover al mundo para la gloria de Dios? Te invito a tomar esa decisión y a orar por esa decisión en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.